Bienvenidos queridos hermanos y hermanas en nuestro programa, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Tenemos una nueva lección, todavía estamos estudiando la lluvia tardía y es una lección muy importante. Queremos empezar juntos con nuestra querida hermana Raquel y tener una oración en silencio. Amén. Vamos a hacer un repaso de la lección y a ver la estructura de nuestra lección. Como ya hemos mencionado, eso es la lección lluvia tardía número 3. Tenemos un estudio bastante sistemático de diferentes puntos de vista, diferentes símbolos, y también algunos elementos relacionados con la lluvia tardía que están sumamente importantes de un punto de vista histórico y de otro punto de vista personal, cómo podemos nosotros de forma personal recibir la lluvia tardía, y también de punto de vista histórico cómo este lluvia prácticamente va a ser la influencia más fuerte y más grande para la preparación de la segunda vida de nuestro Señor Jesucristo. Maduración de la cosecha es el primer subtítulo, y ahí tenemos una introducción bien clara de qué es prácticamente la lluvia tardía, cómo se entiende relacionada con los eventos en la naturaleza, pero también desde el punto de vista histórico y también de punto de vista personal. Después viene el otro subtítulo, en el mundo entero, y vamos a ver qué es la diferencia de la lluvia temprana, la lluvia tardía, y también la meta que tenemos que alcanzar como pueblo de Dios y por qué necesitamos urgente esa lluvia tardía. También tenemos el último subtítulo, no conocemos la fecha, y aquí se habla exactamente del tiempo de la lluvia tardía. ¿Cuándo podemos esperar? ¿Podemos poner fecha o no? ¿Podemos saber el tiempo cuando la lluvia tardía debe venir o no? ¿Y qué es lo más importante para cada uno de nosotros ahora? Es una lección sumamente importante, y seguro vamos a tener mucha participación en nuestras escuelas sabáticas. Le deseo mucho ánimo y buena preparación para que podamos contestar las preguntas de toda la visita. Hermanos y hermanas, no se olviden, si tienen visitas o gente que por primera vez visita nuestra iglesia, explícale por favor qué es eso lluvia tardía, porque es un término netamente adventista que es totalmente desconocido por otras denominaciones, y ellos no tienen ninguna idea de qué estamos hablando si no hay una introducción que explica la terminología de la lluvia temprana, lluvia tardía, bautismo por el Espíritu Santo y todo lo que nosotros entendemos. Vamos a continuar con nuestras preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué dio el Señor a su pueblo a su debido tiempo que logrará la lluvia tardía? Aquí, en esta primera pregunta, basada en Jeremías 5:24, nos presenta varios elementos que son altamente significativos en el contexto de la preparación para la lluvia tardía y la disponibilidad, así como el cumplimiento de las cualificaciones para su recepción. Veamos esta cita y analicémosla paso por paso y tendremos la respuesta específica a la pregunta. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía a su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Nos damos cuenta que el aspecto temporal relacionado con una acción específica y los resultados de la misma son las tres áreas fundamentales que aquí tenemos: el elemento tiempo, los eventos que deben acontecer en periodos específicos, así como el proceso de la siembra
el crecimiento y la cosecha. En todos estos elementos aplicados ahora en el aspecto espiritual, nos damos cuenta que el elemento humano es trascendental, no solo en el proceso de los eventos como tales, sino especialmente en el resultado de los mismos y en el modo en cómo llegar. Así que nos damos cuenta que tiene que haber una actitud individual de corazón interna y que debemos tener un sentido de reverencia, de seriedad y de reflexión profunda en relación a estos importantes eventos. Esa es la razón porque durante todo un semestre hemos estudiado este tema, porque la cercanía de la segunda venida de Cristo viene precedida por el descenso de la lluvia tardía, y por esa razón es fundamental reunir los prerequisitos para, en este que es el momento de preparación, ser copartícipes en ese evento previo a la terminación de la gracia y la segunda venida de Cristo. Muy importante, debemos entender que la lluvia tardía está netamente conectada, absolutamente depende de la lluvia temprana. Si no recibimos la lluvia temprana, no podemos esperar la lluvia tardía. Aquí el testimonio dice, pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. Y si no hay vida, entonces la lluvia tardía, por supuesto, no tiene ninguna función en nuestra vida espiritual. Por eso es importantísimo entender que la lluvia tardía no es que cae en un tiempo de sequía sobre la gente que no tiene ninguna medida del Espíritu Santo y arrepiente, recibe una bendición increíble, una presencia del Espíritu Santo. No, tenemos un crecimiento gradualmente de lluvia o de presencia del Espíritu Santo hasta que se llega a el clímax, en el momento más sublime, cuando es, bueno, como se menciona aquí en el aspecto histórico, la lluvia tardía. Siguiendo para la segunda pregunta, ¿qué sucederá durante la lluvia tardía? Vamos a ver para qué necesitamos, vamos a decir, qué es la función de la lluvia tardía. Es necesario que tengamos la correcta percepción de cómo visualizamos el tiempo de la lluvia tardía. Y en esta cita de Joel 2:23 nos presenta la correcta actitud ante este importante evento. Es de alegría, es de gozo y de máxima participación. Generalmente podemos considerar como una situación pues imprevisible o quizás hasta cierto punto desconocido este gran evento de la lluvia temprana. Ya hemos considerado muchos elementos al respecto, así como hemos definido ambas, tanto la temprana como la tardía. Sin embargo, esta pregunta enfatiza la actitud personal que nosotros debemos tener ante este evento. Y se nos dice claramente que es alegre, es gozosa y es plenamente satisfactoria. ¿Por qué es así? Precisamente porque si nuestro máximo anhelo es la salvación de otras personas, hemos valorado y hacemos nuestra la salvación en Cristo Jesús y permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros esta salvación, será nuestra máxima prioridad y nuestro mayor nivel de felicidad potenciar la aceptación y el acercamiento a Dios de todos aquellos con los cuales nos relacionemos, y que Dios también facilite esa labor en nosotros. Por lo tanto, ver que hay un resultado tangible, cuantificable de aquellos que en situación extrema, tensa, tomarán una posición firme, determinada y final
en favor de la verdad de Dios, de la ley del sábado, es un gran motivo de alegría, porque siempre pensamos que estamos contra la corriente, que nadie cree lo mismo, que por qué no es reconocida la verdad si realmente lo es, y tenemos esas fases de incertidumbre o debilidad espiritual. Pero cuando nos proyectamos con la lluvia tardía, podemos ver que es el clímax del éxito del Evangelio, de la misma manera que lo fue la lluvia temprana, ahora en una proporción y en unas dimensiones casi incomprensibles en este momento para nosotros. Sin embargo, la tecnología, las comunicaciones y también el aumento de la población hace que sea tanto más espectacular y evidente el éxito de la predicación del Evangelio a toda la humanidad hasta los últimos lugares de la tierra. Es una razón de alegría para nosotros. Muchas gracias, Raquel. Es importante también considerar ese último testimonio. Dice, esa obra será semejante a la que realizó en el día de Pentecostés. Posiblemente surge la pregunta, pero ¿qué es la diferencia de la lluvia temprana y la lluvia tardía? Si hemos estudiado en previas lecciones sabáticas que la lluvia temprana prácticamente es que comparte los dones espirituales. Podemos tener los diferentes dones, podemos tener el poder a resistir y obtener victorias sobre las tentaciones. Entonces, ¿qué es la diferencia con la lluvia tardía? Vamos a ver que la lluvia tardía no es nada diferente de la lluvia temprana, por eso se dice que es una lluvia. Lluvia es lluvia, pero como tú mencionaste, es de una medida, una proporción más grande y tiene una misión diferente. Vamos a ver, una misión especial. Aquí en pregunta número 3 vamos a ver qué dice el profeta Joel. La cita de Joel está parafraseada a su vez también en Hechos 2, en ocasión de la lluvia temprana, que fue una primera fase de cumplimiento de esta misma profecía, que tendrá su segundo nivel de cumplimiento en la lluvia tardía. Y aquí encontramos varios elementos que debemos enfatizar. Uno, que el derramamiento del Espíritu Santo en su máxima plenitud no realizará ninguna distinción, ni de edad, ni género, ni clase social, ni formación académica. Y lo confirman los distintos personajes que encontramos en esta cita. Se nos habla de hijos e hijas, de ancianos, de jóvenes, de siervos y de criadas. Por lo tanto, esto nos permite comprobar que el grupo religioso, creyente, fiel, hijos e hijas de Dios, tendrán, además del gozo de recibir la lluvia tardía, el inmenso privilegio de tener revelaciones directas de Dios. Así que es otra razón más de alegría, lo cual demostrará la profundidad de acercamiento y de proximidad a la imagen de Dios y a los principios divinos en el carácter. Por lo tanto, la lluvia tardía en los fieles hijos de Dios lleva a su máxima expresión de revelación esa experiencia íntima que se ha mantenido con Dios a lo largo del tiempo, que ahora es evidenciable en la forma directa en que Dios imparte su conocimiento, además de capacitar para la impresión y predicación del mismo. Muchas gracias. Siguiendo los dos versículos, uno del profeta Joel y otro de los Hechos de los Apóstoles, veremos algunos elementos muy importantes que marcan la diferencia de la lluvia temprana y la lluvia tardía.
Uno es el tiempo histórico. Vamos a ver que la lluvia temprana históricamente cayó sobre los apóstoles. La lluvia tardía cae sobre el pueblo de Dios justo antes de la segunda venida de Cristo. Pero históricamente también podemos reconocer otra lluvia temprana que es, por ejemplo, el principio del adventismo y el fin del adventismo. Entonces, lluvia temprana, tardía, tiene diferencia en sus puntos históricos, las fechas cuando esos eventos suceden. Pero en la forma personal vamos a ver que también marcan algunas diferencias. Aquí en Hechos vamos a ver que si bajo la lluvia temprana tenemos a algunos que son profetas, otros que son apóstoles, otros que son maestros y etcétera. Aquí vemos que cuando cae la lluvia tardía dice que todos profetizarán. Todos tienen visiones, todos tienen una demostración del poder sobrenatural que es el Espíritu Santo, que no cae ninguna duda que esas personas están bajo una influencia especial del Espíritu Santo. Claro, no es que se ve fuego cayendo por el cielo como no marca ninguna de ese tipo externas que demuestra que alguien recibe en ese momento la lluvia tardía, pero podemos ver el celo, podemos ver un interés grande en la obra de Dios en las personas que están cerca o que reciben o están parte de ese refrigerio del Señor que es la lluvia tardía. Vamos a ver ahora la pregunta número 4 y con eso vamos a ver por qué es necesario una revelación tan grande del Espíritu Santo y del poder de Dios y hasta dónde llegará la proclamación del Evangelio bajo la lluvia tardía. La justicia y la misericordia de Dios se revela en esta acción. El Señor desea dar una última oportunidad, una ocasión final para que todos aquellos que moran en este mundo, hasta los lugares más alejados, puedan recibir una comprensión y un conocimiento suficiente para tomar una decisión firme en favor o en contra de la verdad. Y de hecho se nos dice que se predicará el Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio. Es decir, el conocimiento tendrá el propósito de hacer responsable a todo aquel que lo escucha, lo conoce y lleva consigo una toma de decisión, lo cual es altamente significativo cuando nosotros queremos considerar el efecto que tiene la lluvia tardía, que de hecho es una recogida de fruto final. Ahora bien, el objetivo de esa apelación o ese llamado al cambio y a la transformación tiene el fin de llevar al arrepentimiento y al perdón de los pecados. Así que el Señor da todavía a la humanidad una oportunidad más de transformarse, de aceptar lo que está bien, de hacer suyos los dones del cielo y también los frutos del Espíritu. De manera que la salvación se ofrece una vez más en plenitud como opción final a esta humanidad. Entendemos también que si en el tiempo de los apóstoles ellos debían llevar el Evangelio en todo el territorio del Imperio Romano, pero aquí entendemos que se extiende el mandato hasta el fin del mundo. Debemos entender que la lluvia tardía está netamente conectada con el plan de salvación, especialmente con el mensaje del juicio determinante y también el juicio investigador. Sin esos mensajes prácticamente es incomprensible por qué es necesario que todo el mundo debe conocer y debe entender
el mensaje debe recibir un llamado relacionado con el sábado, con el sello de Dios, porque hay un sellamiento. Este sellamiento decide el destino de cada persona. Hay un juicio investigador que está funcionando. Sin eso, la lluvia tardía prácticamente no tiene una función en el plan de salvación. Debemos entender que la lluvia tardía no es solo relacionada con mi vida personal o su vida personal, pero está relacionada con el plan de salvación y la salvación de la humanidad como tal, la decisión final, el sellamiento, el fin del tiempo de la gracia, la preparación de la segunda venida de Cristo. Seguimos adelante con la pregunta número 5. ¿Qué podemos esperar durante la lluvia tardía si hemos sembrado semillas de verdad y no hemos visto que germinaron de inmediato? Esta es una gran promesa y una gran perspectiva de futuro, la cual está descrita en Eclesiastés 11, versículos 1 y 6. Aquí se nos explica claramente y en una forma muy definida cuán importante es la comprensión que debemos tener de lo que hoy hacemos y de la importancia que tiene para un futuro cercano. A veces podemos sentirnos desanimados o inclusive débiles en la fe, en la práctica de la obra misionera, por observar los pocos resultados en proporción al esfuerzo implicado. Sin embargo, esta promesa nos hace ver que la valoración y el aprecio que tenemos por nuestra salvación es una motivación impositiva para llevar a otros el mensaje, indistintamente de los resultados, aunque obviamente contamos con ellos. Ahora, concretamente en relación a la pregunta, a pesar de no haber visto en el momento específico los resultados que se esperaban por la predicación del Evangelio, tenemos con certeza la promesa aquí de que resultados vendrán. Ahora, los resultados no se van a dar si no ha habido un trabajo previo. Es decir, solo se puede esperar cosecha cuando se ha sembrado. Así que hoy es el tiempo de por la mañana, por la tarde, en todo lugar, ocasión y oportunidad, compartir la verdad que conocemos. Y entonces los resultados pueden venir. Quizá no en la misma proporción, pero sí con certeza los mejores. Muchas gracias, muy interesante es esa pregunta y también nos da mucha alegría porque muchas veces nosotros compartimos el Evangelio sin éxito, pero prácticamente el éxito no se determina ahora, el éxito final se va a determinar en este tiempo de fin. También dice aquí el fin del testimonio, el conflicto de los siglos, los lazos de familia, las relaciones en las iglesias serán impotentes para detenerlos todo. Todos los prejuicios, todos los problemas que detenían a la gente en ese tiempo van a caer. Entonces entendemos que en ese tiempo se va a derramar la lluvia temprana y la lluvia tardía, así que esa semilla rápido puede crecer y hasta dar frutos. Es muy importante también conocer y entender las primeras líneas de testimonio. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como con medio de la convicción profunda, inspirada por el Espíritu de Dios. No tanto la cantidad de la información, no tanto cantidad de argumentos históricos, datos y todo además, como la convicción y el celo que podemos tener para defender la verdad y también compartirla con los demás. Que Dios nos bendiga para que poder participar y poder comunicar ese mensaje tan importante con el mundo. Y vamos a llegar ahora a la pregunta número 6. ¿Saben los seres humanos la hora de que el Hijo del Hombre vendrá
en gloria. Bueno, no solo la hora, pero la hora, el día, mes, el año y la fecha que el Señor vendrá. También tenemos otra pregunta. ¿Saben exactamente cuándo será la lluvia tardía? Bien, el elemento tiempo es el central en esta pregunta y debe enfocarse en la misma intensidad también en la respuesta. Es decir, de acuerdo a la expresión que tenemos aquí, se nos dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Lo mismo es aplicable, de acuerdo a la nota también, en cuanto a la lluvia tardía. Sin embargo, sí tenemos cierto conocimiento, por lo menos, del suceso en que los eventos se dan. Sabemos que la lluvia tardía precede a la segunda venida de Cristo. Sabemos que la lluvia tardía precede al cierre del tiempo de gracia. Por lo tanto, esto nos ayuda en el aspecto de ubicación temporal, aunque es una bendición el hecho que el Señor en su sabiduría no nos haya especificado un tiempo fijo. Y realmente es una prueba más de la infinita sabiduría de Dios hacia nosotros. El hecho del desconocimiento del tiempo en el sentido a forma fija nos ayuda a tener una sensibilidad mayor por las circunstancias, a tener una vigilancia también mayor de nuestro nivel de preparación y un sentido de solemnidad ante las circunstancias de mayor intensidad que si se conociera exactamente el tiempo. Y por esa razón es fundamental que aún conociendo el ritmo o la sucesión de eventos, nuestra actitud personal sea activa, participativa y progresiva. Muy interesante, gracias Raquel. Aquí dice, no tengo la fecha específica en que se lleva a cabo el derramamiento del Espíritu Santo. En la lluvia tardía, obviamente. Es interesante que la sierva del Señor no especifica ningún tiempo. Sin embargo, tenemos varias fechas que están relacionadas con la lluvia tardía y seguro surgen las preguntas relacionadas, por ejemplo, con el Congreso de 1888 en Minneapolis, porque hay muchos testimonios que hablan de ese Congreso, que prácticamente fue el mensaje Jesús nuestra justicia, que preparan el pueblo para la lluvia tardía. Y decía la sierva del Señor que si se recibe ese mensaje, entonces ya puede caer la lluvia tardía. Entendemos que la lluvia tardía no es un evento que cae sobre una tierra seca, vamos a decir, pero es un derramamiento de lluvia que sucede o que está increasing, está en crecimiento día a día, tiempo a tiempo, recibimos una medida más grande y la preparación para ese evento es ese mensaje especial que es nuestro Señor Jesucristo y su justicia. Entendemos que eso es la preparación absolutamente necesaria, por eso se habla de 1888, por eso hablamos de la Reformación 1914 y hablamos del ángel de Apocalipsis 18 que está relacionado con ese mensaje, que no significa que inmediatamente se derrama el Espíritu Santo en la lluvia tardía porque el ángel de Apocalipsis 18 está presente. Es la preparación para la lluvia tardía y en ese tiempo es que nosotros vivimos. Seguimos adelante y vamos a ver entonces, si no podemos pensar de una fecha
de la segunda vida de Cristo y de derramamiento del Espíritu Santo, ¿qué entonces necesitamos hacer? Y eso es la pregunta número 7. ¿Qué condición espiritual debemos alcanzar si queremos ser canales para el Espíritu Santo y estar listo para la translación? Segunda de Pedro 3:14 nos presenta a 5 elementos básicos que son imprescindibles para tener una comprensión profunda y también positiva en cuanto a la lluvia tardía. El primer elemento es que nos encontremos en espera de estas cosas, es decir, que vivamos en función de, que sea un pensamiento constante, inspirador, motivador, impulsor en nuestra vida, ser partícipes activos y recibidores, receptores de la lluvia tardía. Así que es un tema que nos debe ocupar, un tema en el cual debemos explayarnos y sentirnos vigorizados y también energizados por el Espíritu Santo. Sin embargo, como segundo elemento, se nos dice aquí que debemos buscarlo, procurarlo con diligencia, lo cual quiere decir que va a requerir sistema, plan, un sentido de constancia y de perseverancia en el bien hacer, en ese progreso de avance constante de crecimiento espiritual. Debemos también tener una actitud interna, y esta es de paz. Y eso es realmente significativo como tercer elemento, además de una actitud mental, de una actitud positiva en acción, debemos tener una actitud interna de serenidad, de confianza en el Señor, aparte e independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor. Ahora, el fin último y excelso es que nuestro encuentro con el Señor sea en una condición sin mancha e irreprensible. Obviamente, alcanzar esa condición es totalmente imposible para nosotros, por nosotros mismos, valga la redundancia, porque en nuestra naturaleza pecadora no podemos alcanzar una naturaleza ajena a esto. Por lo tanto, necesitamos una naturaleza superior, que es la naturaleza divina, obrando activamente en nosotros para que la imagen de Dios, de acuerdo al plan original de la creación, pueda reproducirse en nosotros, y por su vida vivida en nosotros, por la obra, la regeneración y el nuevo nacimiento del Espíritu Santo, podamos, por la gracia de Dios y como prueba de su amor y obra salvadora en nosotros, estar un día en su segunda venida, por Él, en Él y con Él, irreprensibles. Muchas gracias. Es interesante, en el testimonio se hace una referencia de la preparación con la lluvia tardía y escuchar el consejo de, ¿cómo se llama? Mientras los hombres, mujeres y niños proclaman el Evangelio, el Señor abrirá los ojos y los ciegos verán, para ver sus estatutos, y escribirá su ley sobre los corazones de los verdaderos penitentes. El espíritu animador de Dios, que obra a través de agentes humanos, lleva a los creyentes y ser de una mente, de una alma, unidos para amar a Dios y guardar sus mandamientos, preparándonos aquí para la translación. Es muy importante, queridos hermanos y hermanas, entender que necesitamos conocer ese mensaje especial, Cristo nuestra justicia. Si no obtenemos la justicia de Cristo, no podemos amar a nuestro Señor, no entendemos el perdón de nuestros pecados, no podemos vivir
una conversión genuina, no podemos amar a nuestro Señor de todo corazón, toda mente y toda fuerza, entonces nuestra preparación es imposible. Por eso es importante recibir el consejo que está dado en la iglesia Laodicea. Necesitamos la vestidura blanca, que es su justicia, necesitamos el oro purificado por fuego y necesitamos el colurio, que es el Espíritu Santo, el nivel de luz temprana, para que podamos ver, para que podamos reconocer nuestra condición verdadera, pecaminosa, vencer esos pecados. Y el segundo testimonio dice que de verdad, bajo el poder del Espíritu Santo, podemos alcanzar victoria sobre toda la tentación, sobre todo pecado que está pasando en rededor de nuestra mente y nuestros ojos. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos y hermanas, que Dios le da mucha fuerza para que podamos experimentar de verdad esos bautismos del Espíritu Santo, de la lluvia temprana, lluvia tardía, y que podemos participar en ese refrigerio que Dios ha preparado para su pueblo. Es una gloria increíblemente grande participar en esos eventos tan gloriosos de la distribución del mensaje hasta el fin del mundo. Que Dios le bendiga y le guarde en el nombre de nuestro Señor. Amén. Disfruta nuestra lección, queridos hermanos y hermanas. Recuérdense compartir esa lección en su Facebook y las otras medias que pueden, porque es sumamente importante para nuestros miembros, queridos hermanos, pastores y maestros en la escuela sabática. Que Dios le bendiga y le guarde, y con la ayuda del Señor nos vemos en la próxima semana. Amén.